La lluvia de Buenos Aires caía con esa calma engañosa que parece adormecer la ciudad. Las luces de Palermo se reflejaban sobre el asfalto húmedo, alargándose como hilos dorados bajo los faroles. Salí del estudio de diseño con los hombros cargados por el cansancio de un día interminable. Había pasado horas revisando planos, ajustando medidas, respondiendo correos, y aún así, lo único que ocupaba mi mente era él. Matías. Habíamos estado juntos casi 4 años. 4 años de promesas pospuestas, de silencios incómodos cada vez que el tema del futuro aparecía en la conversación. Sin embargo, aquella noche, quizá por ingenuidad, quizá por necesidad, sentí un hilo de esperanza. Pensé que, tal vez, él también quería hablar, que finalmente pondríamos nombre a lo que compartíamos. Un plan, una decisión, algo. El aire olía a tierra mojada y gasolina cuando crucé la calle hacia nuestro edificio. Un taxi pasó salpicando agua sobre la vereda, y me refugié bajo el toldo antes de entrar. El portero me saludó con su habitual sonrisa, y yo respondí distraída, intentando no empaparme. Dentro, el ascensor subía lentamente, cada número iluminándose con un zumbido suave. Me miré en el espejo del fondo, el cabello pegado a las sienes, los ojos cansados. Aún así, sonreí. Estaba agotada, pero había una ilusión pequeña latiendo, una esperanza que no quise apagar. Cuando llegué al 7º piso, el pasillo estaba en penumbra. El sonido de la lluvia llegaba amortiguado por las ventanas cerradas. Introduje la llave con cuidado, girando lentamente para no hacer ruido. Pensé que lo encontraría cocinando, como otras noches, con la radio encendida y ese aroma a cebolla y vino tinto que siempre me hacía sentir en casa. Pero no. Apenas crucé el umbral, supe que algo estaba distinto. No había música, ni olor a comida. Solo una voz. La suya. Matías hablaba desde la cocina, y su tono era bajo, sereno, pero con una ironía que me heló la sangre. No pienso casarme con alguien que vive esperando que me arrodille. Me quedé inmóvil, con la mano aún en el picaporte. La luz del pasillo se filtraba apenas por la rendija, proyectando una franja dorada sobre el suelo. Mi corazón dio un vuelco, y el silencio del departamento se volvió insoportable. Es que está siempre esperando, ¿sabes? Continuó él, riendo con un tono que nunca le había escuchado conmigo. Cree que en cualquier momento voy a sacar un anillo del bolsillo. No, gracias. Estoy bien así. Sus palabras me golpearon una a una, con la frialdad de quien habla sin pensar en las consecuencias. Pero lo que vino después me rompió del todo. Además, Martina ha estado increíble últimamente. Es divertida, no presiona, me entiende, me hace reír. Trae empanadas caseras a la oficina. Así da gusto. Martina. Sentí como el nombre se clavaba en mi pecho como una astilla. La conocía. Era su compañera de trabajo, la de las bromas constantes, la de los almuerzos de equipo. Durante meses me había repetido que era solo una colega, que no había nada. Y yo le creí. O tal vez elegí creerle, porque el amor a veces es una forma sofisticada de negación. El teléfono seguía abierto, y su risa llenaba el departamento, un eco cruel entre las paredes que alguna vez compartimos. Hablaba con alguien, seguramente con uno de sus amigos, quizá el mismo que había encubierto sus salidas nocturnas. El viaje a Córdoba no fue en vano, dijo, riendo. Digamos que tuve mi recompensa. El piso pareció moverse bajo mis pies. Tragué aire con dificultad, apoyándome contra la pared para no derrumbarme. En mi cabeza, las imágenes se mezclaban, las cenas juntos, las mañanas de domingo, las veces que me decía no estoy listo aún. Todo cobraba sentido, y ese sentido era devastador. Quise avanzar, enfrentarlo, gritarle. Pero mi cuerpo no respondió. La traición tiene un sonido, y ese sonido es el de la voz que amás pronunciando el nombre de otra. Me quedé allí, respirando despacio, con las llaves clavadas en la palma. El metal frío me anclaba a la realidad. Cada palabra suya era una puñalada envuelta en calma. Mañana es su cumpleaños, dijo, burlón. Paso un rato y después me desaparezco hasta la mañana siguiente. Ella no pregunta, nunca pregunta. Es lo bueno de todo esto. Una carcajada final.
El tipo de risa que uno jamás olvida. Entonces, sin pensarlo, cerré la puerta con fuerza. El golpe resonó como un disparo en el silencio. La conversación se cortó de inmediato. Escuché el roce de una silla, sus pasos acercándose, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Solo vacío. El eco del portazo todavía vibraba en el aire cuando pensé, con una certeza helada, esta noche, todo cambió. El golpe de la puerta aún resonaba cuando escuché el silencio caer como una cortina pesada. Durante unos segundos, solo pude oír mi propia respiración, entrecortada, temblorosa, mezclada con el sonido distante de la lluvia golpeando los ventanales del salón. Matías se había callado. Sabía que lo había escuchado todo. Permanecí en el pasillo, apoyada contra la pared, sin atreverme a moverme. Cada músculo de mi cuerpo vibraba con una mezcla de rabia, incredulidad y una tristeza tan profunda que me dejaba sin aire. Por dentro, todo se desmoronaba, pero por fuera, me obligué a permanecer quieta. Quieta y en silencio, como si mi calma fuera una forma de defensa. Desde la cocina, escuché el ruido de una silla arrastrándose. Luego, sus pasos lentos. Lucía, dijo, con esa voz suya tan familiar que ahora me sonaba ajena. ya llegaste. No respondí. No podía. Cada palabra que había pronunciado minutos antes seguía girando en mi cabeza como un eco que no encontraba salida. Martina es diferente, divertida, sin presiones. Martina es diferente. Sentí como el estómago se me encogía al recordar todas las veces que él me había dicho tengo que quedarme hasta tarde. Amor, estamos cerrando un proyecto. O hay un viaje relámpago, nada importante, vuelvo el lunes. O esa vez, hace apenas un mes, cuando regresó con una sonrisa nueva en el rostro y un olor extraño en la camisa. Yo lo miré entonces con un nudo en la garganta, y aún así sonreí. Porque cuando querés creer, la mente fabrica excusas. Desde el pasillo podía ver el reflejo de la luz de la cocina sobre el suelo. Sus sombras se movían. Yo respiraba tan despacio que me dolían los pulmones. Escuché cómo dejaba el teléfono sobre la mesa, cómo abría la heladera, cómo todo volvía a una normalidad grotesca. Esa cotidianidad fingida me resultó insoportable. En ese momento, no pensé en gritarle ni en enfrentarlo. Pensé en lo absurdo que era todo. 4 años. 4 años de compartir cada cosa, de acompañarlo cuando su madre enfermó, de renunciar a proyectos por estar disponible para él. 4 años de pensar que estábamos construyendo algo juntos. Y ahora descubría que todo había sido un escenario, una obra donde yo actuaba sin saberlo. Una carcajada lo delató. Su risa era distinta, seca, cargada de soberbia. Mañana es su cumpleaños, escuché que decía en voz alta, como si hablara con alguien en altavoz. Paso un rato, sonrío, y después me desaparezco. Ella nunca pregunta. Ella nunca pregunta. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Claro que no preguntaba. No porque no me importara, sino porque confiaba. Confiaba tanto que no necesitaba controlar cada paso. Pensé que el amor era libertad, y él lo había usado como un escudo para mentir. Las lágrimas comenzaron a correr sin que me diera cuenta. No era un llanto histérico ni ruidoso, sino uno silencioso, hecho de decepción pura. Me limpié la cara con el dorso de la mano, respiré hondo y di un paso atrás. Ya no podía seguir escuchándolo. Cerré los ojos por un instante. Sentí como el frío de la pared se mezclaba con el calor de mi piel. Y en esa quietud helada comprendí que todo había cambiado. No iba a pedir explicaciones. No iba a rogar que me mintiera mejor. Lo único que deseaba era salir corriendo, pero algo dentro de mí me obligó a quedarme un poco más. Quería grabar en mi memoria ese momento exacto, el instante en que el amor se convertía en cenizas. Matías volvió a hablar, ahora con tono más bajo, casi un murmullo. No alcancé a entender las palabras, pero oí el chasquido del teléfono cuando colgó. Luego, un silencio denso. Apreté las llaves entre los dedos. El metal me cortó la palma. Fue un dolor pequeño, pero real, algo que podía controlar. Entonces, lo escuché acercarse. Sus pasos sobre el parqué, la respiración que se hacía más clara a medida que se aproximaba.
Cada sonido era una advertencia. Di un paso atrás, hasta quedar en la penumbra del pasillo. Y cuando su sombra se recortó en la esquina, me forcé a mantener la calma. «Ah, estás ahí», dijo con una sonrisa ensayada. No te escuché entrar. No respondí. Solo lo miré. En ese segundo supe que él estaba improvisando. Estaba hablando con Vázquez, añadió, bajando la mirada, fingiendo naturalidad. Del cumpleaños de mañana. Su mentira flotó en el aire, torpe, sin peso, sin convicción. Yo asentí lentamente, con un gesto tan leve que ni siquiera sé si lo notó. Claro, susurré. No quiero interrumpir. Mi voz sonó tranquila, pero por dentro temblaba. Él pareció relajarse, como si creyera que la situación estaba bajo control. Me acarició el hombro, tan ciego a lo que acababa de perder, tan seguro de su impunidad. «Preparo algo de comer. ¿Querés?», preguntó. Negué con la cabeza. No tengo hambre. Me di media vuelta, entré a la habitación y cerré la puerta con suavidad. Solo entonces me permití respirar. Sentí que si no apoyaba la espalda contra la pared, el mundo se me vendría encima. Las luces de la ciudad se filtraban por la ventana, reflejándose sobre el suelo. Afuera, la lluvia seguía cayendo sin pausa. Todo era igual, y sin embargo, nada lo era. Aquella noche no dormí. Escuché el goteo del agua sobre el marco de la ventana, el rumor distante del tráfico, y pensé en todas las veces que había defendido su nombre frente a mis amigas, frente a mi familia, incluso frente a mí misma. Me había mentido, sí. Pero lo peor era haberme mentido yo también. Cuando finalmente amaneció, el cielo de Buenos Aires tenía ese tono gris que anuncia un día sin promesas. Y mientras él dormía del otro lado de la pared, yo comprendí que, aunque todavía compartíamos un techo, mi corazón ya estaba en otra parte. Esa fue la primera noche en la que dejé de amar a Matías Navarro. La mañana siguiente llegó sin colores. El cielo de Buenos Aires amaneció gris, como si incluso el día se negara a brillar. Me levanté temprano, aunque no había dormido un minuto. Me senté al borde de la cama y observé cómo Matías dormía en la otra habitación, tan tranquilo, como si no hubiera destrozado nada la noche anterior. Su respiración era regular, su postura despreocupada. Me pregunté si el remordimiento realmente existía para alguien como él. Fui a la cocina y preparé café. Las manos me temblaban, pero no por miedo, sino por rabia contenida. Me serví una taza y observé el vapor subir, intentando ordenar mis pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz repitiendo aquella frase: «Martina es diferente, divertida, sin presiones». Sentí una punzada en el pecho, pero ya no era dolor, era claridad. Cuando él apareció en la puerta, con el cabello revuelto y una sonrisa falsa, supe que venía preparado para actuar. «Buenos días, amor», dijo, como si nada hubiera pasado. «No te escuché anoche cuando llegaste». Lo miré sin responder. Apreté los labios y solo levanté la taza a modo de saludo. Esa indiferencia lo desconcertó. «¿Estás enojada?», preguntó, acercándose. «No», mentí con una calma que me sorprendió. «Solo estoy cansada». Él rió, como si todo fuera un malentendido. «Ayer me quedé hablando con Vázquez, del cumpleaños de mañana», añadió, fingiendo naturalidad. «Seguro escuchaste algo y pensaste mal». Me volví lentamente hacia él. Lo observé en silencio, como si analizara una pieza de museo. Cada gesto suyo era una improvisación torpe. «Claro», susurré. «Ve, no te detengas por mí». Mis palabras salieron suaves, casi amables. Lo suficiente para que creyera que aún lo tenía todo bajo control. Matías asintió, aliviado. Se acercó y me dio un beso rápido en la mejilla. El contacto me revolvió el estómago. Cuando se dio la vuelta para irse, noté el reflejo de su sonrisa en la ventana. Esa sonrisa segura, arrogante, la de alguien que no teme perder nada. Cuando cerró la puerta detrás de él, el departamento quedó en silencio. El reloj marcaba las 9:30. Me quedé quieta unos segundos, escuchando cómo el ascensor se alejaba. Entonces, por primera vez en muchas horas, respiré a fondo. Tomé el teléfono.
Mis dedos se movían solos. Escribí un mensaje corto, directo. Necesitamos hablar. Mañana. Es serio. Lo envié a Rocío. Ella no tardó en responder. Estoy contigo, lo que necesites. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien me ofrecía apoyo sin preguntas, sin condiciones. Dejé el celular sobre la mesa y caminé hacia el ventanal del salón. Afuera, la lluvia volvía a caer, fina, persistente. Cada gota golpeando el vidrio parecía marcar el ritmo de una decisión que ya no podía posponer. Caminé por el departamento como si fuera un lugar ajeno. Miré las fotos sobre la repisa, viajes, risas, promesas congeladas en el tiempo. Una imagen de nosotros en Córdoba, el verano pasado. Él me abrazaba desde atrás, sonriendo a la cámara. Yo también sonreía, sin saber que en ese mismo viaje había comenzado la mentira. Apagué las luces, una por una. Era como cerrar capítulos. En el dormitorio, observé la cama revuelta, su camisa tirada en la silla, su perfume mezclado con el mío. Me dolió, pero no lloré. Había algo dentro de mí que se había quebrado para siempre. Esa tarde no fui a trabajar. Me quedé mirando la ciudad desde la ventana, viendo cómo los paraguas cruzaban la avenida, cómo el tráfico avanzaba con lentitud bajo la lluvia. Todo seguía igual, pero en mi interior, el ruido había cesado. Solo quedaba una calma inquietante, la que antecede a las decisiones grandes. Cuando cayó la noche, encendí una lámpara pequeña junto al sofá y abrí un cuaderno. Comencé a anotar fechas, lugares, gastos compartidos, nombres. No sabía exactamente qué haría aún, pero necesitaba tenerlo todo claro. Una parte de mí quería desaparecer sin dejar rastro. Otra, más fuerte, quería hacerlo con dignidad. La lluvia golpeaba con más fuerza. Me acerqué al ventanal, apoyé la frente en el vidrio frío y dejé que el sonido me envolviera. La ciudad, allá afuera, parecía respirar junto a mí. Pensé en todo lo que había sido, la mujer comprensiva, la novia paciente, la que callaba para no discutir. Me vi reflejada en el cristal y apenas me reconocí. No era la misma. Algo en mí había despertado, algo que no volvería a dormirse. Esa noche comprendí que mi vida acababa de romperse, pero también que podía volver a construirla, pieza por pieza, a mi manera. El amanecer llegó con un aire limpio, pero dentro de mí seguía sintiéndose la misma pesadez. Matías se movía por el departamento como si nada hubiera ocurrido. Tarareaba una melodía mientras se vestía, revisando su teléfono, bebiendo café de la misma taza que yo había usado la noche anterior. Ese detalle me revolvió el estómago. ¿Cómo podía alguien destruir tanto y seguir respirando tan tranquilo? Me observó por un instante. ¿Dormiste mejor?, preguntó, con un tono amable que me sonó a burla. Sí, mentí, mirando el reloj. Tengo una reunión temprano. Asintió, indiferente. Besó mi mejilla sin siquiera notar que yo me había apartado apenas. Cuando cerró la puerta detrás de él, el silencio se volvió casi palpable. Fue en ese momento, mientras escuchaba el eco de sus pasos alejándose por el pasillo, que lo decidí. No podía seguir ahí. No podía seguir fingiendo. Tomé el teléfono y marqué a Rocío. Contestó al segundo timbrazo. ¿Dónde estás?, preguntó, con esa mezcla de ternura y urgencia que solo una amiga verdadera sabe usar. Necesito verte, respondí. Nos encontramos una hora después en un café de Recoleta, uno de esos lugares donde el olor a café tostado se mezcla con el murmullo de conversaciones discretas. Rocío ya me esperaba en una mesa junto a la ventana. Me abrazó fuerte, sin decir nada. Bastó ese gesto para que las lágrimas que había contenido toda la noche se liberaran. Contame, dijo finalmente, con voz suave. Le conté todo. Cada palabra escuchada, cada mentira que ahora tenía sentido. Mientras hablaba, veía cómo sus ojos se iban endureciendo, pasando de la tristeza al enojo. No te quedes ni una noche más ahí, Lu, me dijo, con una firmeza que no admitía réplica. No le debes nada. Ni una explicación, ni un adiós. Asentí, aunque todavía me costaba creer que de verdad iba a hacerlo. Había compartido años de mi vida con él. Teníamos muebles elegidos juntos, fotografías, rutinas,
planes que ahora me parecían absurdos. Pero también tenía dignidad, y ya no podía seguir negociándola. Pasamos horas hablando. Rocío me ayudó a hacer una lista mental, lo esencial que debía llevarme, los documentos, algo de ropa, dinero. Prometió ir al día siguiente para ayudarme con lo que quedara. Antes de despedirnos, me tomó las manos. Lo que vas a hacer no es huir. Es salvarte. Esa frase se me quedó grabada. Volví al departamento al caer la tarde. La lluvia comenzaba a insinuarse otra vez, fina, persistente, como si Buenos Aires se empeñara en acompañarme en silencio. Matías no estaba. Había dejado un mensaje diciendo que se quedaría a cenar con unos colegas. Supe que eso significaba con ella. Encendí una lámpara y me senté frente al escritorio. El papel en blanco me miraba con la misma frialdad que sentía en el pecho. Tomé un bolígrafo y, con la mano temblorosa, comencé a escribir. Escuché todo. No me busques. No te perdono. Nada más. No había espacio para los discursos. Las palabras sobran cuando ya no queda amor. Doblé la hoja y la dejé sobre la mesa, justo donde él solía dejar las llaves. Luego abrí el armario y saqué una maleta pequeña. Fui llenándola con movimientos lentos pero seguros. Unos pocos vestidos, documentos, una carpeta con mis trabajos, una foto con mis padres. Dejé todo lo demás atrás. Los recuerdos pesan demasiado cuando están contaminados. A las 11, la ciudad estaba cubierta por una cortina de lluvia. Apagué todas las luces y me quedé un instante en medio del salón, observando ese espacio que había sido mi hogar. Cada rincón guardaba una historia, risas, discusiones, noches sin dormir, promesas vacías. Y, sin embargo, ya no sentía apego. Solo una paz rara, mezcla de miedo y libertad. Tomé el abrigo, el paraguas, la maleta. Abrí la puerta con cuidado y salí al pasillo. El sonido del ascensor me pareció más fuerte de lo habitual, como si cada detalle quisiera grabarse en mi memoria. Cuando llegué al portal, el aire frío me golpeó el rostro. Respiré hondo y avancé. Un taxi se detuvo al levantar la mano. El chofer me miró por el espejo y preguntó: ¿A dónde vamos? Recoleta, respondí. Calle Ayacucho. El motor rugió y el coche se deslizó por las calles mojadas. Miré por la ventana. Las luces de los faroles se deformaban en los charcos, los árboles se mecían bajo la lluvia, las sombras de los edificios parecían moverse conmigo. No lloré. No podía. Había cruzado una línea invisible, y detrás de mí quedaba una vida que ya no me pertenecía. Mientras el taxi giraba por la avenida Santa Fe, me di cuenta de que no sentía tristeza, sino un tipo distinto de alivio. El peso que había cargado durante años empezaba a disolverse, como el vapor sobre el vidrio empañado. Cuando el coche se detuvo frente al edificio de Rocío, la lluvia arreciaba con fuerza. Bajé, pagué la tarifa y caminé hacia la entrada. Antes de cruzar la puerta, miré una última vez la calle. Las luces parpadeaban entre la neblina. Y en ese instante comprendí que no había marcha atrás. La libertad no siempre llega con fanfarrias. A veces llega en silencio, con una maleta, una carta breve y una ciudad que llora por vos. Pasaron 2 días desde que me fui. 2 días que parecieron una vida entera. Rocío me había preparado el sofá de su sala y, aunque su departamento era cálido y acogedor, yo apenas podía dormir. El sonido de la lluvia me acompañaba cada noche, como un recordatorio constante de lo que había dejado atrás. Durante esas horas interminables de silencio, pasé por todos los estados posibles. El alivio, la culpa, la duda, la tristeza. Pero sobre todo, una sensación nueva, la certeza de haber hecho lo correcto. A veces me despertaba sobresaltada pensando que él podría aparecer de repente, que tocaría la puerta y exigiría una explicación. Pero los días pasaban y no daba señales de vida. Hasta esa tarde. La lluvia había vuelto a caer con fuerza sobre Buenos Aires, y el cielo estaba teñido de un gris metálico. Rocío había salido al trabajo, y yo me quedé sola, leyendo algo que no recordaba ni una línea después. De pronto, el timbre sonó. Al principio no quise moverme. Pero el insistente golpeteo continuó una y otra vez, hasta que me levanté con un presentimiento que me heló la sangre. Me acerqué a la ventana y lo vi.
Matías estaba de pie frente al edificio, bajo la lluvia torrencial. Su camisa empapada se pegaba al cuerpo, el cabello goteaba, y en su mano derecha brillaba algo, una pequeña caja negra. Mi corazón dio un salto, no de amor, sino de una mezcla de miedo y lástima. Bajé lentamente las escaleras, cada paso resonando como si pesara más que el anterior. Cuando abrí la puerta principal, el aire frío me golpeó de lleno. Él se giró al verme. Su rostro, ese rostro que conocía tan bien, parecía al borde del colapso. Lucía, dijo con la voz quebrada. Escúchame, por favor. No respondí. Crucé los brazos y lo observé. La lluvia nos envolvía como un telón que separaba dos mundos. Sé que te lastimé, continuó. Que fui un idiota. Pero no puedo imaginar mi vida sin vos. Me quedé en silencio. Por dentro, una parte de mí todavía quería entender, pero la otra, la que finalmente se había despertado, sabía que esas palabras ya no tenían peso. Entonces, ocurrió. Matías se arrodilló en medio de la calle. El agua le corría por el rostro, mezclándose con lágrimas que quizás eran reales, quizás no. Sacó la caja de su bolsillo y la abrió. Dentro, un anillo de oro brilló bajo la luz temblorosa de un farol. «Cásate conmigo, Lucía», dijo, con una voz casi infantil. «No me dejes». Durante un segundo, el mundo pareció detenerse. Los autos pasaban a lo lejos, el ruido de la ciudad se volvía difuso, y solo existíamos él, la lluvia y yo. El anillo, ese símbolo que alguna vez soñé recibir, ahora me parecía una ironía cruel. Me acerqué unos pasos. Podía ver en sus ojos el reflejo de mi propia decepción. «No puedes arreglar 4 años de mentiras con un anillo», susurré, con calma. Él cerró los ojos, bajó la cabeza. «Lo sé, pero te amo. Te juro que puedo cambiar». «No», interrumpí suavemente. «No lo hagas peor con promesas que no vas a cumplir». El agua me empapaba el cabello, el abrigo, las manos, pero no me moví. Sentía el frío, sí, pero también una paz extraña, como si todo ese dolor hubiera encontrado finalmente su salida. «¿Entonces esto es todo?», preguntó, con desesperación. ¿Así termina? Lo miré. Por un momento, quise recordarlo como al hombre que había amado, no como al que me traicionó. Pero no pude. Lo único que vi fue a alguien incapaz de aceptar que el daño ya estaba hecho. «Sí», dije al fin. «Así termina». Matías soltó la caja. El anillo cayó al suelo, rodó entre los charcos y se perdió en el agua. Él se cubrió el rostro con las manos, dejándose caer sobre las rodillas. La lluvia siguió cayendo, golpeando su cuerpo, borrando sus palabras, su llanto, su orgullo. Yo lo observé unos segundos más. Sentí una punzada en el pecho, pero no era tristeza. Era el cierre de una herida. Di media vuelta. Mis botas salpicaron agua al alejarme, y cada paso sonaba como una despedida definitiva. Detrás de mí, él no se movió. El sonido de la lluvia lo cubría todo. Cuando doblé la esquina, respiré hondo. El aire olía a humedad y a libertad. No sabía a dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo, no me importaba. Tomé el celular y llamé a Rocío. «Ya está», le dije. Lo enfrenté. ¿Y? Preguntó ella, preocupada. No lloré, respondí, casi sorprendida por mi propia voz. Colgué y seguí caminando. La ciudad brillaba bajo el agua, los autos dejaban estelas de luz en el asfalto, y en algún punto entre el ruido y el silencio, sentí que empezaba de nuevo. Al pasar frente a una vidriera, me vi reflejada. El maquillaje corrido, el cabello mojado, los ojos rojos. Y sin embargo, había algo nuevo en esa imagen, firmeza. La mujer del reflejo ya no esperaba ser elegida. Había aprendido a elegir. Mientras el semáforo cambiaba a verde y crucé la calle, pensé en él una última vez. No con odio. Ni siquiera con amor. Solo con distancia. La lluvia siguió cayendo, y esta vez, no me refugié. Caminé bajo ella, dejando que cada gota se llevara lo que quedaba del pasado. Esa noche, por fin, me sentí libre. Habían pasado algunas semanas desde aquella noche bajo la lluvia.
El tiempo había hecho lo suyo, no borró el dolor, pero lo volvió más soportable. El departamento de Rocío se había convertido en un refugio, un espacio pequeño donde podía respirar sin miedo a ser observada. Volví al trabajo poco a poco. Mi equipo en el estudio de diseño me recibió con sonrisas y proyectos acumulados. Sumergirme en los planos, las texturas y las maquetas me ayudó a mantener la mente ocupada. Había algo terapéutico en ordenar espacios cuando la propia vida parecía un caos. Esa mañana, mi jefa me llamó a su oficina. Lucía, tenemos un nuevo cliente. Es un proyecto importante, una remodelación completa para una firma de inversiones. Quieren algo elegante, moderno, pero cálido. El contacto principal es el señor Julián Duarte. Te sonará el nombre, estudió en la UBA contigo. Sentí un ligero estremecimiento. Duarte, sí, lo recordaba. El chico que me prestaba apuntes en clase de historia del arte, el que siempre llegaba tarde pero con una sonrisa imposible de ignorar. Habían pasado más de 10 años. Claro, lo recuerdo, respondí, disimulando la mezcla de curiosidad y nervios. La reunión fue esa misma tarde. Preparé mis planos y bocetos con una precisión casi obsesiva, como si quisiera esconder cualquier rastro de vulnerabilidad bajo las líneas limpias de un diseño perfecto. Cuando entré en la sala de conferencias, lo vi de espaldas, observando unos renders proyectados en la pantalla. Al girarse, el tiempo pareció contraerse. Lucía Fernández, dijo, sonriendo con sorpresa sincera. No lo puedo creer. Su voz tenía el mismo tono cálido que recordaba, aunque más maduro. Se veía distinto, claro, el traje, el porte, la confianza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Julián Duarte, respondí. Ha pasado una eternidad. La reunión comenzó de forma profesional. Hablamos de materiales, presupuestos, plazos. Pero cada vez que él sonreía o hacía un comentario ingenioso, sentía que el aire se volvía un poco más ligero. Por momentos, incluso olvidaba la rigidez de los últimos meses. Cuando terminamos, él guardó sus carpetas y me miró con un gesto casi tímido. ¿Tenés tiempo para un café? Prometo no hablar de negocios. Apreté los labios, dudando. Parte de mí quería aceptar sin pensar. Otra parte, la que aún llevaba cicatrices frescas, temía repetir el mismo patrón. Solo un café, dije al fin. Caminamos hasta un pequeño restaurante en la esquina, uno de esos lugares donde el aroma a pan recién horneado se mezcla con el bullicio suave de las conversaciones. Nos sentamos junto a la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse y los rayos de sol caían sobre el pavimento mojado. ¿Cómo has estado todos estos años?, preguntó. Trabajando mucho. Cambiando de piel, supongo, respondí con una sonrisa leve. Siempre fuiste así, dijo él. Capaz de reinventarte sin que se note el esfuerzo. Sus palabras me desarmaron un poco. No sabía si era halago o simple observación, pero sonaban sinceras. La conversación fluyó con una naturalidad que me sorprendió. Hablamos de la universidad, de profesores que ya se habían jubilado, de los viejos compañeros que ahora vivían en otros países. Cuando mencionó aquella vez que nos quedamos toda una noche preparando una maqueta y terminamos comiendo empanadas frías en el suelo del aula, no pude evitar reír. Era la primera vez en meses que me reía sin sentir culpa. Sin embargo, cada vez que su mirada se cruzaba con la mía, algo dentro de mí se tensaba. No era desconfianza hacia él, sino el reflejo de una herida que aún no cicatrizaba del todo. Me esforzaba por mantener la conversación ligera, pero en el fondo temía que cualquier gesto amable pudiera confundirse con algo más. Cuando el camarero trajo la cuenta, Julián insistió en pagar. La próxima me invitas vos, dijo sonriendo. ¿Y quién dijo que habrá próxima?, pregunté, jugando a mantener la distancia. Lo digo yo, respondió con un guiño. Y suelo tener buen ojo para las segundas oportunidades. Esa frase me dejó sin palabras. Caminamos juntos hasta el edificio donde trabajaba. Antes de despedirnos, se detuvo frente a la puerta. Lucía, me alegra verte bien, dijo. De verdad. Asentí. Gracias. Aunque todavía estoy aprendiendo cómo hacerlo.
Él sonrió de esa forma tranquila que siempre había tenido, la que parecía decir que todo tiene su tiempo. Entonces vas por buen camino. Lo vi alejarse entre la multitud de la avenida. La ciudad seguía viva, los autos, las voces, los vendedores ambulantes. Todo parecía exactamente igual, y sin embargo, algo dentro de mí se había movido. Esa noche, mientras regresaba a casa, el eco de su voz se repetía en mi mente. No era una promesa ni una amenaza. Era simplemente una posibilidad. Y aunque el recuerdo de Matías todavía rondaba mis pensamientos, por primera vez no dolía. Era solo eso, un recuerdo. Me miré en el espejo antes de dormir. Vi una mujer distinta, cansada pero entera, con la mirada encendida por algo nuevo. Tal vez esperanza, tal vez simple curiosidad por lo que vendría. No sabía si Julián volvería a aparecer, pero entendí que la vida, como el diseño, siempre deja espacio para rehacer los planos. Aquella noche, la lluvia volvió como un mal presagio. El cielo estaba cubierto y el aire olía a tormenta. Rocío había salido a visitar a su hermana, y yo me había quedado sola en el departamento, terminando algunos bocetos del nuevo proyecto con Julián. Era tarde, casi medianoche. La ciudad dormía, envuelta en un silencio húmedo que solo se rompía con el zumbido distante del tráfico. De repente, sonó un golpe seco en la puerta. Al principio pensé que era el viento. Pero el sonido volvió, más fuerte, insistente, casi violento. Mi cuerpo se tensó. Algo en ese ritmo reconocí sin querer. Matías. El corazón me dio un vuelco. Me quedé paralizada unos segundos, sin atreverme a moverme. Después, el golpeteo se transformó en golpes abiertos, furiosos. Lucía. Abrí la puerta. Su voz llegó distorsionada, ronca, cargada de alcohol. Sé que estás ahí. Retrocedí un paso. El miedo me subió por la garganta como una ola helada. Busqué el teléfono, pero mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Andate. Grité desde dentro. No tenés nada que hacer acá. Sos mía. Rugió él desde el otro lado. No podés irte así, sin hablar, sin explicarme. El timbre volvió a sonar, seguido de un golpe tan fuerte que hizo vibrar el marco de la puerta. En ese momento, comprendí que no se iría. Marqué el número de Rocío, pero no respondió. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales con furia. El picaporte comenzó a moverse. Y entonces lo escuché, el clic del código del edificio. Lo había recordado. No, susurré, mirando la puerta abrirse lentamente. Matías irrumpió en el departamento, empapado, con la mirada encendida por una mezcla de desesperación y rabia. El olor a alcohol lo envolvía. Su camisa pegada al cuerpo, su cabello chorreando agua. Cerró la puerta con un golpe que me hizo saltar. ¿Qué estás haciendo? Logré decir, mi voz apenas un hilo. Tenés que irte. No, no me voy, respondió, dando un paso hacia mí. No hasta que me escuches. No hay nada más que escuchar, dije, retrocediendo. Te lo di todo. Gritó, golpeándose el pecho. Y vos me tirás como basura. Me diste mentiras. Le grité, sintiendo como mi voz finalmente se liberaba. Me diste humillación, engaños. Su rostro se torció. En un instante, su mirada cambió de súplica a furia. No podés hablarme así, murmuró, acercándose. Nadie me deja, Lucía. Nadie. Intenté esquivarlo, pero fue rápido. Su mano atrapó mi muñeca con fuerza. Soltame. Chillé, tratando de zafarme. Me estás haciendo daño. Deja de gritar. Su voz era un gruñido. Solo quiero que me escuches. Tiré hacia atrás con todas mis fuerzas, pero su agarre se volvió más firme. Sentí el dolor clavarse en la piel. Lo empujé con el hombro, pero tropecé con la mesa de centro. Los bocetos cayeron al suelo, el café se derramó, y el caos se desató en un segundo. Lucía. Su voz resonó más fuerte. No te vas a ir. En ese instante, una voz irrumpió desde el pasillo. Soltala, carajo. Era Julián. No supe cómo había llegado tan rápido.
Había pasado por el edificio para dejarme unas carpetas del proyecto. Tal vez el destino decidió intervenir esa noche. Cuando entró, el rostro de Matías se deformó en una mueca de furia. «Esto no es asunto tuyo», gruñó, sin soltarme. «Ahora sí lo es», replicó Julián, avanzando. Soltala. Matías lo empujó, y el golpe resonó contra el mueble. Julián respondió con un puñetazo seco, directo al pecho. El ruido del impacto llenó el departamento. La lámpara cayó al suelo, estallando en 1000 pedazos. Yo retrocedí, temblando, buscando algo con lo que defenderme. Vi la lámpara de mesa, la tomé y la levanté por encima de mi cabeza. Basta. Grité, con la voz desgarrada. El sonido retumbó entre las paredes, más fuerte que la lluvia, más fuerte que el miedo. Julián logró inmovilizar a Matías, empujándolo contra la pared. Su brazo lo presionaba por el cuello, la mirada fija, amenazante. «Volvés a tocarla y no respondo de mí», le advirtió, entre dientes. Matías forcejeó, pero la fuerza de Julián lo contuvo. Por un instante, el silencio fue absoluto. Solo se oía el jadeo de los tres y la lluvia golpeando los cristales. «Te vas a arrepentir», escupió Matías, intentando recuperar el control. «No», le respondí yo, con voz fría. «El único que se va a arrepentir sos vos». Se quedó mirándome, confundido por la calma en mis palabras. Era la primera vez que no me veía temblar. Julián lo soltó, dándole un último empujón hacia la puerta. «Fuera», ordenó. «Antes de que llame a la policía». «No te atreverías», balbuceó Matías. Pero Julián ya tenía el teléfono en la mano. «Estoy marcando ahora mismo». Matías palideció. Dio un paso atrás, luego otro, hasta que, con un rugido impotente, abrió la puerta de un tirón y salió al pasillo. El ruido de sus pasos se perdió entre los ecos del edificio. El silencio volvió, pero era distinto. Pesado, pero necesario. Solté la lámpara, cayó al suelo con un golpe sordo. Me di cuenta de que estaba temblando de pies a cabeza. Julián se acercó despacio. ¿Estás bien?, preguntó, con voz baja. Tragué saliva, intentando responder. Sí, ahora sí. Mis rodillas flaquearon. Él me sostuvo por los hombros, pero no me abrazó, solo se aseguró de que pudiera respirar. «Ya llamé a la policía», dijo. Van en camino. Asentí, mirando el desastre a mi alrededor, los papeles mojados, los fragmentos de vidrio, las marcas en mi muñeca. Todo era un testimonio de lo que acababa de terminar. Me senté en el sofá, todavía temblando. Julián se arrodilló frente a mí, su mirada suave, sin una palabra de más. «Ya no volveré a ti jamás», murmuré, mirando la puerta. Y por primera vez, supe que era verdad. El día después del ataque amaneció con un silencio extraño, espeso. No era el silencio del miedo, sino el que llega después de una tormenta, cuando todo ha sido arrasado y uno apenas empieza a entender que sigue vivo. La policía había tomado declaración esa madrugada. Me temblaban las manos cuando conté lo ocurrido, pero mi voz no se quebró. Julián permaneció todo el tiempo a mi lado, sin interrumpir, sin hablar más de lo necesario. Cuando se fueron los agentes, solo quedamos nosotros y el eco de lo que acababa de terminar. «Tenés que descansar», me dijo. Asentí, aunque sabía que el sueño sería imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta abrirse, el brillo húmedo en los ojos de Matías, el sonido de su voz reclamándome como si fuera un objeto. Pero ahora él ya no tenía poder. Lo había perdido todo. Pasaron 3 días antes de volver a oír su nombre. Estaba en el estudio cuando Rocío apareció con una expresión que me preparó para lo peor. Cerró la puerta detrás de ella y se acercó despacio. «Lucía», dijo con voz suave. «Necesito contarte algo antes de que lo escuches por otra persona». Supe que era sobre él. No tuve que preguntar. «Matías está con Martina», continuó. «Y ella está embarazada». El aire pareció detenerse. La frase flotó entre nosotras, pesada, casi irreal. Me quedé mirando la mesa de trabajo, el lápiz entre los dedos. No sentí el golpe inmediato de la traición. Ya había sido traicionada antes.
Esta vez fue diferente. Fue una comprensión fría, casi lúcida. Entonces ese es el hombre que eligió su vida, dije al fin, con calma. Rocío bajó la mirada. No quería que te doliera. Me duele, admití, pero no como antes. Ahora es un dolor limpio, sin esperanza. Durante un largo rato, ninguna habló. Afuera, el sol comenzaba a bajar sobre Buenos Aires, pintando las fachadas de un color ámbar. En esa luz encontré una extraña serenidad. Por la noche, Julián llamó. Su voz era tranquila, pero noté la preocupación. ¿Puedo pasar a verte? No quiero que estés sola. Acepté. Parte de mí lo necesitaba, aunque todavía me costara admitirlo. Llegó poco después, con una bolsa en la mano. Traje comida, dijo. Prometí que algún día te invitaría a cenar. ¿Te acordás? No pude evitar sonreír. Puso la mesa con cuidado, como si ese gesto tuviera la capacidad de reparar algo roto. Había traído empanadas de carne y una botella de vino tinto. El aroma llenó el pequeño comedor y, por un momento, la vida pareció normal otra vez. ¿Cómo estás?, preguntó, mientras servía el vino. Todavía procesando todo, respondí. Pero cada día me siento un poco más libre. Brindamos sin decir palabra. El sonido leve del cristal al chocar me resultó casi simbólico, como un pacto silencioso con el presente. La conversación fluyó con una naturalidad que me desarmó. Hablamos de trabajo, de música, de los lugares que cada uno soñaba visitar. Julián tenía una manera de escuchar que me hacía olvidar el peso de mis pensamientos. No interrumpía, no corregía, solo estaba ahí. En un momento, me observó en silencio. Lucía, dijo, apoyando los codos sobre la mesa. No quiero sonar impulsivo, pero necesito decirte algo. Mi corazón se aceleró. Te escucho, susurré. No pretendo reemplazar nada ni a nadie. Pero déjame mostrarte lo que es real. Lo que no duele. Sus palabras me atravesaron con una dulzura que dolía más que el recuerdo de Matías. Bajé la mirada. No estaba lista. Y él lo entendió sin que tuviera que explicarlo. No quiero que decidas ahora, añadió. Solo quiero que sepas que estoy acá. Lo miré. Había una sinceridad en su rostro que me conmovió. Ningún disfraz, ningún juego. Solo un hombre dispuesto a esperar. Gracias, dije al fin. No te imaginas cuánto necesitaba escuchar algo así, sin exigencias. Él sonrió, esa sonrisa que parecía calmarlo todo. No es paciencia, Lucía. Es respeto. Terminamos de cenar y nos quedamos un rato largo conversando, sin mirar el reloj. La lluvia empezó a caer otra vez, leve, constante, golpeando suavemente los cristales. Julián se levantó para irse. Antes de salir, se detuvo en el marco de la puerta. Vas a estar bien, dijo. Lo sé, respondí. Cuando se fue, apagué las luces y me quedé un rato escuchando la lluvia. Cerré los ojos y respiré hondo. El nombre de Matías ya no tenía el mismo poder. Era solo una sombra lejana. En cambio, el de Julián empezaba a tener un peso distinto, uno que no asustaba, sino que invitaba a quedarse. Me miré en el espejo antes de ir a dormir. La mujer reflejada no era la que había huido con una maleta y una carta. Era alguien más fuerte, más serena, alguien que empezaba a comprender que la vida no siempre se reconstruye desde la venganza, sino desde la ternura. Esa noche, mientras el viento agitaba las cortinas, pensé en lo irónico que era todo. Matías había encontrado una nueva forma de hundirse, y yo, sin buscarlo, una manera de salir a flote. No sabía qué traería el día siguiente, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de averiguarlo. Cuando Rocío me propuso aquel viaje, dudé. Decía que necesitábamos aire, descanso, un lugar lejos de todo. Yo le respondí que el trabajo no me lo permitiría, pero ella insistió. No es una escapada, Lucía. Es una forma de volver a respirar. Y tenía razón. Así terminamos 2 semanas después en un resort de montaña, en Mendoza, rodeadas por la majestuosidad blanca de los Andes. El aire era limpio, las noches frías, y el silencio, un silencio que curaba. Por primera vez en mucho tiempo,
Sentí que el mundo no me exigía nada. Las primeras horas pasaron entre caminatas, tazas de chocolate caliente y conversaciones sin tema. Rocío reía con facilidad, y su risa era contagiosa. Cada vez que ella hablaba de futuro, yo pensaba que quizás no estaba todo perdido, que todavía podía confiar en el tiempo para cerrar las heridas. El segundo día, después de comer, decidí caminar sola por el patio central del resort. El cielo estaba nublado, y el viento traía el aroma del pino húmedo. Escuché voces a lo lejos, risas. No presté atención, hasta que oí la suya. Esa voz. Inconfundible. Mi cuerpo se tensó antes de girar. A unos metros, junto a la fuente principal, estaba Julián. Su abrigo oscuro contrastaba con la nieve del suelo, y a su lado una mujer reía, tocándole el brazo con una familiaridad que no necesitaba explicación. Me quedé inmóvil. El corazón, que había comenzado a reconstruirse, se detuvo en seco. La mujer era alta, elegante, de cabello castaño. Valeria, escuché que él la llamaba. La forma en que se inclinaba hacia él, el modo en que le sostenía el paraguas, esa intimidad natural, sin esfuerzo, todo me atravesó como un golpe silencioso. No me vieron. No podían. Yo era solo una sombra observando detrás del reflejo de los cristales del restaurante. Podría haberme acercado, preguntar, exigir una explicación, pero no lo hice. Simplemente me di la vuelta. Sentí las lágrimas mezclarse con el frío que cortaba el aire. Caminé sin rumbo hasta llegar a la habitación. Rocío me encontró una hora después, sentada en la cama, sin hablar, sin llorar, solo mirando el vacío. ¿Qué pasó?, preguntó alarmada. Nada, mentí. Absolutamente nada. No insistió. Me abrazó, y yo dejé que el silencio dijera lo que las palabras no podían. Esa noche no dormí. La imagen de Julián y aquella mujer se repetía una y otra vez en mi mente, como una escena proyectada sin fin. Intenté convencerme de que había una explicación, de que no podía ser lo que parecía. Pero la vida ya me había enseñado a no subestimar los engaños. El tercer día del viaje, empaqué mis cosas sin decirle nada a Rocío. Le dejé una nota corta en la mesa del desayuno. Necesito volver. El camino de regreso a Buenos Aires fue interminable. Las montañas parecían cerrarse detrás del coche como una puerta que se cerraba sobre un sueño roto. Cuando llegué, el departamento estaba en silencio. Me metí en la ducha y dejé que el agua caliente quemara el frío, pero por dentro seguía congelada. Esa semana viví en automático. Trabajaba, comía poco, dormía menos. Evité los mensajes de Julián, que comenzaron a llegar uno tras otro. «Podemos hablar, por favor». «No es lo que pensás. Déjame explicarte». Los borré todos. Rocío trató de hacerme hablar, pero no encontraba las palabras. Cada vez que intentaba explicarle, me ahogaba en la misma frase: «No puedo creer que lo haya hecho». Una mañana, mientras me preparaba para ir al estudio, el mundo dio un giro inesperado. Una sensación de mareo me obligó a sentarme. Pensé que era el cansancio o el estrés. Pero cuando volvió al día siguiente, y otra vez al tercero, ya no pude fingir. Fui a la farmacia. Compré un test sin mirar a la cajera. De regreso en casa, esperé los minutos más largos de mi vida. 2 líneas. Claras. Innegables. Me senté en el borde de la bañera. No lloré. No grité. Solo apoyé una mano sobre el abdomen, sintiendo como mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una extraña incredulidad. Después de todo lo vivido, después de tanta pérdida, había algo creciendo dentro de mí. Llamé a Rocío. Llegó en 20 minutos. ¿Qué pasó?, preguntó, al ver mi rostro. Le mostré el test. Estoy embarazada. Ella se quedó en silencio. No sabía si abrazarme o llorar conmigo. Finalmente, me tomó las manos. «Lucía, esto cambia todo». «Sí», dije. Pero no de la manera que él o Matías lo harían. Al día siguiente fuimos a la clínica. El olor a desinfectante, el murmullo de las enfermeras, el pitido distante de los monitores me hacían sentir pequeña, vulnerable. Cuando la doctora confirmó el resultado, todo se volvió real. «Estás de pocas semanas»,
dijo. Es un embarazo temprano, pero estable. Tendremos que hacer controles periódicos. ¿Querés notificar al padre? Negué con la cabeza. No. No necesito a nadie para hacerlo bien. Las palabras salieron solas, firmes, casi como una promesa. De regreso al departamento, Rocío guardó silencio, respetando el mío. Cuando me dejó en la puerta, solo dijo: «Tenés una fortaleza que ni vos conocés». Esa noche, me senté frente a la ventana. Afuera, la ciudad seguía viva, luces, lluvia, murmullos lejanos. Dentro, solo el sonido de mi respiración. Pensé en Julián, en Valeria, en Matías. 3 nombres, 3 formas distintas de perder algo. Pero esta vez, no había pérdida, sino comienzo. Apoyé la mano sobre mi vientre. Sentí una mezcla de miedo y ternura que me desbordó. «Este hijo será mío», susurré. Solo mío. Y mientras el viento golpeaba las persianas, entendí que, por primera vez en mucho tiempo, no era la víctima de una historia ajena. Era la autora de la mía. El tiempo no cura por sí solo, pero enseña a respirar. Las semanas se fueron amontonando una detrás de otra y, sin que me diera cuenta, el invierno comenzó a ceder. Buenos Aires cambió de luz, el aire se volvió menos cortante, los jacarandás insinuaron un verde tímido antes de estallar. Mientras la ciudad hacía su trabajo de renacer, yo aprendí al mío: levantarme, comer a mis horas, ir a los controles médicos, escuchar el latido diminuto que se abría paso dentro de mí como un tambor secreto. De Matías supe por murmullos, por mensajes que no busqué. Su empresa empezó a perder clientes. Sus amigos, cansados de su inestabilidad, comenzaron a tomar distancia. Lo vi una vez a la distancia, caminando con la mirada perdida por una avenida, como si la ciudad ya no le perteneciera. No sentí odio. Sentí una lástima limpia, la clase de compasión que nace cuando la herida ya cicatrizó. Con Julián todo fue silencio prudente. No insistió. Mandaba cada tanto un artículo sobre arquitectura, un saludo de buenos días, una foto de un edificio con una nota: «Me acordé de vos». No pedía nada. Solo se quedaba cerca, como quien sostiene una puerta sin presionar para que yo decida cuándo cruzarla. Hasta que una tarde llamó y su voz sonó distinta, nerviosa y firme a la vez. «Lucía, tengo que mostrarte algo. No quiero que lo entiendas como un gesto para recuperar nada. Es solo la verdad». Nos vimos en un café tranquilo de Recoleta. Llegó con un sobre abultado. Lo colocó sobre la mesa como si pesara más que el papel. «Es sobre Valeria», dijo. «Sobre lo que viste en Mendoza». Mi respiración se detuvo sin que pudiera evitarlo. Abrí el sobre. Había capturas de mensajes, correos, una cadena de invitaciones casuales que ya no tenían nada de casual. Ella había sabido dónde estaría, con quién, a qué hora. Vi un audio transcrito. Valeria le confesaba a una amiga que planeaba coincidir conmigo, provocar la escena perfecta. Había fecha, hora, pruebas. La historia, contada con una frialdad que me heló, encajaba como piezas de un rompecabezas tardío. «No la vi antes de que vos la vieras», dijo Julián. Llegó, se acercó, me habló, y yo me quedé quieto, sorprendido. Cuando te vi alejarte, ya era tarde. Lo intenté explicar, pero entendí que tu dolor tenía razones más antiguas que yo. Apreté el papel entre los dedos. No era alivio lo que sentí, ni vergüenza por haber pensado mal, sino otra cosa, el peso invisible de una desconfianza aprendida que yo no había elegido, pero que había guiado mis pasos. Lo miré. No se defendía, simplemente ofrecía los hechos y se hacía a un lado para que yo decidiera. «Gracias por traerme esto», dije al fin. «No porque me dejes tranquila, sino porque me das realidad». «No espero que cambie hoy lo que sentís», respondió. «Solo quería que supieras que no te mentí». Guardé los documentos. Mi mano rozó la suya, y él no se movió. Quise decirle algo más, pero me interrumpió el timbre de mi teléfono. Un número conocido, un frío que reconocí de inmediato. «Voy para tu casa», dijo la voz al otro lado. «Necesito hablar con vos». Matías. Colgué sin responder. Julián me sostuvo la mirada, sin preguntar. Asentí. No huiría.
Lo esperé en el living, con las ventanas abiertas para que entrara el olor a lluvia reciente. Cuando tocó el timbre, ya no era el mismo hombre que me gritó «sos mía». Tenía los ojos enrojecidos, la ropa arrugada, esa clase de derrota que ya no puede ocultarse con palabras. «Perdí todo», dijo sin sentarse. «A Martina, el proyecto, los amigos. Hice cosas de las que me arrepiento. Pensé que podía controlar el mundo y el mundo me cerró la puerta». Lo escuché en silencio. No le debía preguntas ni consuelo. Tampoco venganza. «Quiero pedirte perdón», continuó. «No por volver con vos. Sé que eso no va a pasar». Su voz se quebró apenas. Necesitaba decirlo. «Si alguna vez me viste como un monstruo, tenías razón. Y si alguna vez me viste como un hombre, ojalá pueda volver a serlo. Con alguien, alguna vez». No lloró. Tampoco yo. El perdón, entendí de golpe, no es un espectáculo. Es una decisión íntima que se parece mucho a dejar una llave sobre la mesa y marcharse. Respiré hondo. Apoyé una mano sobre el vientre. Él la siguió con la mirada. «No vengo a reclamar nada», se apuró. «No tengo derecho. Solo vine a aceptar lo que hice y a decirte que lo siento». Se hizo un silencio largo. Al fin, lo miré con la calma que me había costado meses construir. «No soy de nadie», dije despacio. «Soy mía. Y de mi hijo». No lo dije para herirlo. Lo dije para escucharme. Para que mi voz, por fin, se pareciera a mi verdad. Él asintió, diminuto, como si lo liberara. Dio un paso atrás. «Gracias por abrirme la puerta una última vez». «Cuídate», dije, y lo acompañé hasta la salida. Cuando la cerré, no sentí alivio ni culpa. Sentí espacio. Julián apareció esa misma noche. No fue casualidad, le había escrito: «Si estás cerca, pasa». Traía una caja liviana y una sonrisa que no invadía. «No vengo a llenar lugares», dijo, casi en un susurro. «Vengo a compartirlos». La caja tenía muestras de pintura, telas suaves, pequeñas ilustraciones de animales y ramas. Me reí sin querer. «Esto es un boceto de cuarto», respondió. «Solo si querés. Solo si te hace bien imaginar». Extendimos las telas sobre la mesa. Probamos verdes, marfiles, un tono de lluvia clara que parecía haber sido inventado para una cuna. Me habló de muebles seguros, de una alfombra que no acumulara polvo, de una lámpara con luz cálida. Habló como se habla de un hogar, con cuidado. «¿Y si hacemos una mitad mural y mitad estantería?», propuse, sorprendida por la ilusión que me saltaba del pecho. «Algo que crezca con él, que no lo encierre». «Exacto», dijo. «Que lo acompañe». Las palabras acompañar y crecer quedaron flotando entre nosotros. No dije que le creía, no tuve que decirlo. Mi sonrisa lo confesó antes. En los días siguientes, el ritual se volvió simple y hermoso. Íbamos a la ferretería, discutíamos sobre tonos de pintura como si estuviéramos eligiendo un amanecer, armábamos un mueble, colgábamos una repisa. Rocío llegaba con empanadas y se reía de nuestra solemnidad. Parece que van a inaugurar un museo. Pero cuando probaba la mecedora y el cuarto quedaba en penumbra, su risa se hacía suave, como si también encontrara paz. En cada control médico, el latido sonaba más nítido. A veces Julián me esperaba en la sala, sin pedir entrar, respetando ese territorio íntimo. A la salida me alcanzaba una botella de agua, un chocolate, un silencio. Yo le tomaba la mano en la vereda. No hicimos promesas. Aprendimos a estar. Llegó la primavera. La luz se estiró en la ciudad como una sábana limpia. Un sábado, con las ventanas abiertas y el olor a pintura fresca, terminamos de colgar el móvil sobre la cuna. Hojas, pequeñas nubes, un pajarito que parecía querer posarse en mi mano. Me senté en la mecedora, cansada y feliz. Julián apoyó la espalda en la pared, mirándome como se mira un horizonte. «Esto», dije, acariciando la curva de mi vientre. «Esto es lo que elegí». «Y lo estás construyendo hermoso», respondió. Me quedé en silencio, respirando. No todo estaba resuelto en el mundo, nunca lo estaría.
Pero mi casa nueva, hecha con decisiones propias, tenía el tamaño exacto de mi paz. Miré por la ventana. Un árbol vibraba de verde. La ciudad, por fin, parecía acompañar mi ritmo. Cerré los ojos y supe que aquella mujer que una vez escuchó una risa cruel al cruzar el umbral de su departamento ya no existía. Había otra en su lugar, una que supo irse, que supo quedarse, que supo elegir. Mi mano buscó la de Julián. La apreté con la gratitud de lo simple. No pensé en finales perfectos, pensé en comienzos verdaderos. Mi venganza nunca fue destruir. Fue vivir.